Aunque prefieren el silencio, el Olimpo de las llamadas firmas de capital privado influye en naciones e industrias enteras. Cientos de miles de jóvenes ambiciosos sueñan con unirse a una firma de capital privado en el futuro. Y cada año, algunos individuos selectos logran entrar. Para algunos de ellos, este es el movimiento profesional ideal. Para otros, es el principio del fin. Podría ser uno de ellos. Quizá escuchaste sobre PE, pero nunca investigaste más. Hoy queremos descubrir los secretos de la industria de PE, aprender cómo creó algunas personalidades poderosas, casi divinas, y tratar de sacar algunas conclusiones para nuestras propias carreras. Para entender por qué el capital privado es considerado una de las carreras más elitistas, necesitamos analizar tres cosas: la historia del capital privado, los dioses del capital privado que dominan el mundo y los beneficios secretos que ofrece trabajar en fondos de capital privado. El capital privado es el capital y empresas que no cotizan en bolsa. Estrictamente, el capital de riesgo es una subcategoría del capital privado. La mejor manera de entender el capital privado es pensar en alguien que compra una casa, trata de arreglarla y luego la vende. La única diferencia es que normalmente el comprador suele estar jugando con el dinero de otras personas. Y los inversionistas han estado adquiriendo negocios y haciendo inversiones minoritarias en empresas privadas desde el inicio de la revolución industrial. Históricamente, el capital privado se destinaba sobre todo a empresas jóvenes y startups, funcionando más como capital de riesgo hasta que ocurrió algo revolucionario. El presidente Eisenhower firmó la Ley de Pequeños Negocios de 1958 que otorgó préstamos gubernamentales a firmas de capital de riesgo, permitiéndoles apalancar sus activos para dar préstamos mayores. En la década de los 80, cuando el Congreso relajó aún más los impuestos sobre las ganancias de capital y las restricciones para que los fondos de pensiones invirtieran en fondos de capital privado, la fiesta del capital privado realmente despegó. Varias de las mayores firmas de capital privado se crearon en los años 80. La historia del capital privado la escribieron personas como Khalid Khan y su compra apalancada de TW Airlines. No tienes el valor para hacer lo que te voy a decir que hagas, así de simple. ¿Y qué es eso? Despídete de todos ellos mañana, despídete de todos ellos. O la compra de RJR Nabisco por Colbert Kravis Roberts, la empresa de tabaco y alimentos. Luego estuvo el cigarrillo sin humo de RGJ Reynolds, años en desarrollo. Salió al mercado y fue un fracaso rotundo. Nada. Los acuerdos crecieron, los sueldos subieron y los egos también. ¿Cómo acabó todo? Como imaginas, no acabó bien. El público fue notando los lados oscuros del capital privado, culminando en películas como Wall Street en 1987. De acuerdo. Por falta de una mejor palabra, es bueno. Los fondos de capital privado optaron por retirarse y mantener perfil bajo. Al mismo tiempo, hubo algo llamado auge tecnológico en los años 90. Igual que el auge tecnológico de hoy en día, los precios de las acciones se dispararon, lo que dificultó que las firmas de capital privado compraran estas empresas para hacerlas privadas. El capital de riesgo, al mismo tiempo, estaba en auge, ayudando a muchas empresas jóvenes a crecer y salir a bolsa, algunas de las cuales no tenían ningún valor. En ese momento, algunas firmas de capital privado ampliaron sus actividades e invirtieron en startups. El negocio estaba repuntando de nuevo. De 2003 a 2007 fue una época dorada para el capital privado. Pero la siguiente crisis ya se acercaba. De 2007 a 2008, los precios de bienes raíces bajaron, los préstamos entraron en mora y los nervios colapsaron. Mi gente ha estado en este negocio durante 25 años y están perdiendo sus empleos y estas firmas van a quebrar. Y él está loco, ellos están locos, no saben nada. Fondos de cobertura y grandes bancos sufrieron por la depreciación de valores respaldados por hipotecas, una fuerte corrección en acciones y rendimientos de bonos que se normalizaron tras casi 2 años. También el capital privado resultó afectado. Las firmas de capital privado comúnmente usan una combinación de deuda y capital para financiar sus acuerdos, y un endurecimiento general del crédito hizo mucho más difícil que las firmas de capital privado pudieran concretar acuerdos. La mayoría de las firmas de capital privado consiguió financiamiento, pero en condiciones peores a las esperadas. Sin crédito no hay capital privado. Para algunos observadores del mercado, esto fue el fin de la industria de capital privado. Una vez que los mercados de crédito se contrajeron, una vez que los bancos decidieron que ya no podían prestar dinero,
La idea del capital privado en realidad ha desaparecido de alguna manera. Avanzando unos años después, hasta hoy, el capital privado regresó más fuerte que nunca. Como ves, la historia del capital privado fue accidentada, pero no te dejes engañar por ella. Los altibajos han creado a algunas de las personas más poderosas del mundo. ¿Qué podemos aprender de ellos para nuestras carreras? Steven Schwarzman tiene un patrimonio neto de más de $30.000 millones. Nombrado una de las personas más poderosas por Times y Fork y miembro de Skull and Bones junto a George W. Bush en Yale. Henry Kravis. Su nombre es sinónimo de titán corporativo. Es un innovador, es un ícono. Está en la misma categoría que John Pierpont Morgan y los Rockefeller. Un patrimonio neto de alrededor de $9.000 millones estadounidenses, destacado notablemente en el libro más vendido Los Bárbaros en la Puerta, con inversiones notorias como Toys R Us o Duracell. David Rubenstein, con una fortuna de unos $4.000 millones y presidente del club Alfa Alfa. Claramente, estas personas son muy ricas y poderosas, pero ¿cómo llegaron hasta ahí? Cada vez que me preguntan cómo entrar en capital privado o en capital de riesgo, sugiero abrir LinkedIn. Observa a quienes ya hacen lo que quieres y analiza cómo llegaron ahí. Veamos una mini biografía de estos tres y te sorprenderá lo que podemos aprender. Schwarzman en realidad tomó principalmente cursos de ciencias sociales durante su tiempo en Yale. Contra todo pronóstico, no empezó a trabajar en Wendy's, sino que se unió a una firma de gestión de activos llamada Donaldson, Lufkin y Jenrette después de graduarse. Y solo entonces se dio cuenta de que realmente disfruta las finanzas corporativas. Para aprender más y mejorar su currículum, decidió hacer una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard antes de unirse a uno de los bancos más notorios y prestigiosos de ese entonces, Lehman Brothers. Fue director general de fusiones y adquisiciones a los 31 años. Tras la compra de Lehman Brothers por AMEX en 1984, Schwarzman dejó la firma y fundó Blackstone con su ex jefe de Lehman Brothers, Pete Peterson. Kravis nació a una edad temprana y asistió al Claremont McKenna College de California, antes de ir a la Escuela de Negocios de Columbia para obtener su maestría en Administración de Empresas. Ya durante la universidad trabajó como operador de acciones a medio tiempo, lo que indicaba su temprano interés en el negocio financiero. Armado con un título de maestría en Administración de Empresas, se unió al banco de inversión Bear Stearns. Su primo, Jorge Roberts, también consiguió un trabajo en la firma más o menos al mismo tiempo. Kravis y Roberts trabajaron juntos en un equipo de Bear Stearns dirigido por el inversionista contrario Jerry Kohlberg. Antes de que fuera popular ser contrario, ellos se enorgullecían de un arte llamado bootstrapping. Compraban negocios, los arreglaban y los vendían por mucho más de lo que habían pagado por ellos. Ya hacían el negocio antes de que se volvieran populares. Kravis y Roberts se convirtieron en socios de Bear Stearns a los 30 y 31 años respectivamente, y podrían haber seguido haciendo sus acuerdos de bootstrapping y ganando millones para Bear Stearns, pero había un problema. Decir que no tenían paciencia con los acuerdos de Jerry es como decir que tiende a hacer calor en Texas en verano. Era cuestión de tiempo antes de que las cosas se pusieran feas. A Bear Stearns no le agradaba el largo tiempo de recuperación. Algunos acuerdos de leveraged buyout tardaban en concretarse. Así que en algún momento, Kravis, Roberts y su antiguo jefe, Kohlberg, fundaron su propia firma, Kohlberg Kravis Roberts. David Rubenstein hoy en día se enorgullece de algunas cosas en la vida. Su origen humilde en Maryland y sus contribuciones caritativas a organizaciones como The Giving Pledge. Y su habilidad para presionar a políticos y recaudar miles de millones para fondos privados. David Rubenstein estudió Derecho en la Universidad de Chicago gracias a una beca. Luego trabajó como abogado en el prestigioso bufete neoyorquino Paul Weiss, Rifkin, Wharton y Garrison. Siempre estuvo fascinado por la política, así que después de 2 años en el derecho, decidió trabajar en política como asesor legal. Parecía que le estaba yendo bien, ya que después de otros 2 años fue nombrado subasistente del presidente Carter para política interna. Pero luego tuvo mala suerte. Carter perdió la reelección y David perdió su trabajo. Ahí vas de nuevo. Volvió a ejercer la abogacía, lo odiaba y pensaba qué demonios hacer con su vida. Y finalmente leyó sobre las LBOs, aprovechó la oportunidad fundando el grupo Carlyle con 2 socios. Y el resto es historia. Ahora, toda esta información no vale nada si no podemos sacar consejos concretos para tu carrera personal de ella. Pero por supuesto, no podemos simplemente imitar a estos titanes. Pienso que cada momento en la historia de los negocios es único. El próximo Mark Zuckerberg no creará una red social,
El próximo Bill Gates no desarrollará un sistema operativo y el próximo Elon Musk no fundará una empresa eléctrica como Tesla. Para entender por qué y para sacar conclusiones sobre tu propia carrera, es importante comprender cómo es una carrera en capital privado. Actualmente existen varias maneras de invertir en capital privado y obtener altos ingresos. Las más comunes son, primero, tener un título universitario sobresaliente y unirse directamente en un puesto junior. Esto es cada vez más común en los megafondos y fondos de mercado medio alto. Primero, estudia negocios o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, trabaja en banca de inversión o consultoría y tras 1 a 3 años cambia a capital privado. En tercer lugar, adquiere alrededor de una década de experiencia en cualquier industria. Únete a una firma de capital privado como socio o consultor. Supongamos que siempre quisiste trabajar en capital privado y lograste entrar. Aquí es donde se pone emocionante. La cultura en el capital privado es única. Tienes beneficios únicos que realmente cambian las reglas del juego, pero también debes estar consciente de algunos peligros. La cultura en el capital privado es similar a la cultura en las firmas de consultoría de gestión o banca de inversión, principalmente porque de ahí es de donde contratan. Existe una gran diferencia. El capital privado suele atraer a los consultores y banqueros más ambiciosos y brillantes. Sobrevivir en esta industria también es difícil porque necesitas habilidades no solo analíticas que no te enseñan, sino también inteligencia emocional y la capacidad de tratar con personas. Después de 2 o 3 años en banca o consultoría, puedes tomártelo con calma. Por ejemplo, uniéndote a una empresa en la industria que consultaste. O sigues esforzándote y te unes a campos como capital privado. Además, el ambiente es bastante emprendedor. Socios y directores generales tienen autonomía para decidir en qué acuerdos enfocarse y cómo formar sus equipos. Esto hace que sientas que tienes autonomía y la capacidad de influir en tu propio destino. Pero si somos honestos, la mayoría de las personas solo se preocupan por una cosa. En primer lugar, una compensación relativamente alta. Según la encuesta salarial de Wall Street Oasis, un asociado de primer año puede esperar un salario de $220,000 estadounidenses. En fondos prestigiosos, esta cifra es significativamente mayor. En segundo lugar, el querido carry. No todas, pero algunas firmas ofrecen la posibilidad de obtener un porcentaje de las ganancias de los acuerdos en los que trabajas, normalmente del 1 al 2%. Hay muchos matices en esto, pero trabajar en acuerdos que valen decenas o cientos de millones puede darte bonos sólidos de 6 cifras. Por último, algo que a veces se omite en algunos fondos es la posibilidad de coinvertir en el fondo de capital privado. Así que no solo tienes un flujo de efectivo muy alto gracias al salario, los bonos y el carry, también puedes invertirlo de manera más rentable que el 99% de la población, que necesita depender de fondos indexados o acciones. Pero donde hay luz también hay sombra. Trabajar en capital privado ofrece muchas ventajas, pero también tienes que vivir con las desventajas. Aparte de las horas de trabajo, que pueden ser iguales a las de la banca de inversión en las etapas finales de los acuerdos, hay algo más. El capital privado busca generar ganancias para sí mismo y para inversionistas como fondos de pensiones y donaciones. Para la empresa en sí, su objetivo es sobrevivir, prosperar, volverse mejor operativamente y ser más fuerte financieramente. Sin embargo, a veces lo que puedes ver en estos acuerdos es que esos objetivos no son necesariamente compatibles. Amén. Al utilizar el dinero de otras personas y, a veces, métodos radicales para despedir empleados en las empresas recién adquiridas, las firmas de capital privado se han ganado una muy mala reputación ante el público. Esto también lo han impulsado algunos de sus representantes destacados. Él tiene un ojo analítico muy competente y frío. Henry no duda en despedir a un director general que no cumple con sus números. Fuera. No importa quién seas, ¿qué podemos aprender de esto? Si dejamos de lado lo negativo del capital privado, vemos por qué puede ser una carrera brillante y poderosa. Puedes conservar la seguridad corporativa y disfrutar de libertad emprendedora mientras asciendes en fondos de capital privado. Es increíblemente difícil, pero es igual de gratificante. La gente no se vuelve exitosa trabajando de medio tiempo. No funciona así. Las expectativas de patrimonio neto son excelentes y puedes lograr patrimonios de 7 u 8 cifras, sin preocuparte por gestionar tu propio negocio y sus inconvenientes. Sin embargo, tu potencial de crecimiento es limitado. Crear
Y hacer crecer una firma de capital privado hasta que sea financieramente atractiva, incluso con décadas de experiencia, es sumamente difícil. Y tienes una mayor probabilidad de convertirte en el próximo Enrique Kravis o Esteban Schwarzman en industrias nuevas y emergentes como las criptomonedas. Si construir tu propio negocio no está en tu lista de deseos de vida, podrías estar viendo la carrera más poderosa para seguir. E incluso yo probablemente habría elegido capital privado si no hubiera emprendido un camino más sencillo.